hermanos, podéis tomar asiento. Qué regalo es cada domingo poder estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Y pensaba, gracias hermanos, pensaba que hoy en día vivimos en un mundo tan rápido, todo es inmediato, ¿verdad? Todo es al instante. Y muchas veces quedamos en lo superficial, no hay profundidad. Hay veces se valora más los intereses personales que la generosidad, porque estamos pensando en nosotros mismos y no en los demás. Reaccionamos muchas veces sin pensar, ¿no? Y nos rendimos fácilmente. ¿Cuántos se identifican con eso? O sea, todo es muy rápido en el día a día. Y cuando nos parece un poco difícil, pues mejor dejamos, me rindo, ya está. No persisto, ¿no? Hoy lo que quiero compartir con vosotros es acerca de la generosidad. Cuán importante es ser generoso, pero no es fácil. Humanamente no podemos. Podemos intentar, pero no traspasa. Así que quiero compartir como versículo clave, pero os voy a luego estar hablando de otro pasaje. El versículo está en Proverbios 11, 25. El que es generoso prospera y el que, voy a volver a leer. El que es generoso prospera. El que reanima a otros será reanimado. Amén. Qué importante es eso. Lo que hacemos para los demás vuelve a nosotros. Y muchas veces el generoso no lo hace con esta intención, sino hace porque hay generosidad en su corazón. El pasaje que ministraba mi vida y os quiero compartir, habló mucho a mi corazón. Encontramos una otra realidad, ¿no? Una realidad diferente a la que vivimos en nuestro cotidiano, que es el vivir de forma rápida, inmediata, no pensar en los demás, sino en este pasaje que está en Segunda de Reyes, del 4, el capítulo 4, el versículo del 8 al 37, así que os animo a esta semana que podéis leer y meditar. No voy a estar leyendo porque es larga la historia, pero estaré haciendo mención del contexto del pasaje. En este pasaje encontramos una mujer, que es la mujer sunamita. Es una mujer humilde, dice la palabra, sencilla, sin grandes discursos. Y ella nos enseña con sus acciones a vivir con propósito, confianza, fe y determinación. El contexto del pasaje habla de la mujer sunamita, como os decía, acompañada de la generosidad. Ella discierne, ella vivía en Sunem y discierne que por ahí pasaba el profeta Eliseo. ¿Cuántos conocen este pasaje? Ella pues invita a que él pueda comer en su casa las veces que pasaba por ahí, y la palabra dice que en ocasiones ha hecho de forma insistente, insistía para que él viniera a comer a su casa. Y entonces ella en esta relación discierne que él era un varón santo de Dios y habla a su marido para que se pueda preparar un aposento, un lugar para él. Y en la palabra describe que en este lugar ella pone una cama, una silla, una mesa y una lámpara o un candelabro, ¿no? Y la palabra dice que él en otras ocasiones, pasando por ahí, habitó en este aposento. Y el profeta
quiere demostrar gratitud por lo que ella hizo. Entonces le pregunta qué ella quiere, pero como demuestra el pasaje, ella era una mujer humilde. También habla que era bien sucedida, o sea, que era rica, tenía bienes. Entonces ella dice que no necesitaba nada. Y su criado, el criado del profeta, menciona que observó que ella no tenía hijos y su marido ya era mayor, viejo. Entonces, Eliseo, el profeta, le dice que el año siguiente ella daría a luz a un hijo, tendría el hijo en sus brazos, o sea, sería bendecida, ¿no? Por algo que ella no manifestó, pero ellos observaron que era un anhelo de su corazón. Entonces, qué bonito es ver que en muchas ocasiones no necesitamos ni pedir. Cuando hay generosidad, hay bendición. Lo que pasa es que luego, pasado un tiempo, el hijo se pone mal y muere. Y en vez de generar en ella una desesperación, ella lleva al hijo al aposento, o sea, al lugar donde ella sabía que ahí estaba la presencia de Dios, y dice a su marido que necesita un criado para que le acompañe hasta donde vivía el profeta Eliseo. Llegando allí, el criado de Eliseo ve que ella está llegando y pregunta, ¿qué te pasó algo? ¿Cómo está tu marido, tu hijo? Y ella responde, todo está bien. O sea, ella no manifestó su problema a primeras. Ella esperó y habló con Eliseo. Y Eliseo manda el criado delante para que lo ponga un báculo, se llama, al niño. Nada sucede. Al llegar Eliseo, sucede el milagro, ¿no? Eliseo clama a Dios en primer lugar y luego acontece el milagro. Qué precioso es ver detalles de esta historia. Yo pensaba, ¿no? Qué profundo, cuántos aspectos podemos sacar de allí para nuestra vida. Los profetas en el Antiguo Testamento eran mensajeros y portavoz de la presencia de Dios. Ella identificó eso. Y hoy en día podemos identificar que la presencia de Dios está en medio nuestro y está sobre personas que Dios pone en nuestras vidas para ayudarnos frente a la necesidad. Esta historia también vemos actitudes muy valiosas de parte de esta mujer. Vemos hospitalidad, fe firme, discernimiento espiritual, confianza en Dios, incluso en momentos que parecía imposible. ¿Cuánto de nosotros vivimos situaciones que hay veces que parece que es imposible? O incluso damos por perdido, por muerto. Pues aquí podemos sacar 3 aspectos que podamos aplicar en nuestra vida diaria. Quizá estáis viendo en pantalla. El primer aspecto es la generosidad con propósito. La hospitalidad y la sensibilidad espiritual que había en su vida. La mujer reconoce que Eliseo era un hombre de Dios y discierne su presencia, la presencia del Señor sobre su vida, y decide ayudar de forma constante, no solo por compromiso, sino con una intención. Cuán importante es en nuestro día a día, en nuestra vida, poder tener un lugar para el Señor, ¿no? No solo de forma rápida, por cumplir, religiosa, sino poder tener estos tiempos donde estamos en su presencia y eso es intencional.
no por lo que Él puede hacer, sino por quien Él es. Vemos en el versículo 9 de Segunda de Reyes 4. Yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa y es un varón santo. Valga la redundancia, ¿no? El versículo habla que ella discernía la presencia. Su generosidad no es superficial, y cuán importante es que en medio de nuestras acciones no hagamos cosas por hacer, sino que haya una intención, no por tener una recompensa, sino porque el Señor nos llama a ser generosos. Ella preparó este espacio, y el espacio en la palabra dice que había una cama, una mesa, una silla, una lámpara. Lo hace con cuidado, con cariño, con honra. Qué bonito es cuando hay relaciones, que hay profundidad, ¿no? Que no hace falta muchas veces palabras para entender uno a otro. Y los que estamos casados ya unos cuantos años, a medida que nos relacionamos, vamos conociendo más. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? ¿Es así o no? A medida que vamos teniendo relación, vamos conociendo al otro, y hay veces que con una mirada se sabe cómo el otro está, ¿no? Y hay veces que uno puede acudir con generosidad. Pero eso también sucede entre padres y hijos, mejores amigos, amistades profundas. Y qué bonito es eso. Es ver más allá de lo que yo necesito solo, ¿no? Hacerme yo feliz, sino poder ser generoso para bendecir al otro. Así fue la tsunamita. Ella creó una relación con Eliseo. Fue poco a poco. Primero ella invitó una vez a comer, luego otra, luego entendió que necesitaba más. Y decidió que él estuviera en su casa. Lo que ella anhelaba era la presencia, ¿no? Y qué importante es que podamos anhelar la presencia de Dios en nuestro día a día. Y esta presencia es la que nos ayuda a ser mejores, es la que nos transforma, es la que nos capacita para poder bendecir, ¿no?, a nuestro entorno, a nuestra familia. La hospitalidad intencional no da lo que sobra, sino que prepara un lugar especial. En nuestro día a día, muchas veces, no damos lo que sobra a los que amamos y a los que queremos compartir la generosidad, sino que hacemos de forma especial, ¿no? Es darse al otro. La sensibilidad espiritual, ella reconoce el valor de la presencia en su vida y cuán importante es poder reconocer que Dios está en nuestro día a día, que Él nos habla, que Él nos ministra, que Él nos abraza, que Él nos instruye. Ahí vemos los niños también muy activos en su clase. ¡Qué bendición! La verdadera generosidad no es solo dar, sino es dar con propósito y discernimiento. Implica estar atento a lo que Dios está haciendo y apoyar con nuestros recursos y tiempo de manera consciente. Qué precioso es esto, es poder discernir que mi generosidad va más allá de lo que yo quiera hacer, sino que yo pueda hacer lo que el Señor anhela que yo haga. Yo ser sensible a su presencia, a lo que Él está haciendo en medio nuestro como iglesia, como familia, como siervos en esta tierra que necesitan de luz. Yo necesito de su presencia para discernir eso, porque sola no puedo. Y Dios está haciendo grandes cosas.
Es un tiempo precioso que estamos viviendo como iglesia. No solo aquí en Manacor, yo veo esta realidad en Palma, en Inca, en Alcudia, en otras congregaciones. Hay un mover precioso de Dios, pero tenemos que estar atentos a esta presencia. Él está, Él está. Esto nos enseña que no solo dar o servir, sino que es estar atento a la necesidad de los demás, sin esperar nada a cambio. Y eso nos lleva a nuestro cotidiano, a nuestro día a día. ¿Cuánta necesidad hay en nuestro entorno? ¿Cuánta necesidad hay de la presencia del Señor a nuestro alrededor? ¿Cuántas personas que están vacías, perdidas, sin rumbo? Y quizá en medio nuestro también, porque es un camino constante. Que el Señor nos ayude, ¿no?, a discernir. Hoy en día en nuestra sociedad muchas cosas se hacen por interés. Yo lo hago porque tendré algo a cambio. Y muchas veces actuamos así, sin pensar, porque la corriente nos arrastra, porque hemos sido enseñados, pero que el Señor pueda transformar este sentir. E incluso pensando el espacio que ella preparó con tanto cuidado, con cariño, con honra, podamos sacar algunas enseñanzas, ¿no?, de estos espacios para nuestro cotidiano, para nuestra vida. Yo pensaba que la cama es un lugar de intimidad, ¿verdad? La cama es el lugar, los que están solteros duermen solitos y los que están casados comparten con su matrimonio porque es el momento íntimo de cada persona. Nadie te ve durmiendo. Entonces, ese lugar, la cama representa el descanso. Cuando uno piensa en una cama, piensa en descansar. Pues en el aspecto espiritual, la cama podemos ver como el descanso de Dios en nuestra vida. ¿Cómo necesitamos este descanso? La mesa es donde nos sentamos para alimentarnos, para compartir, ¿verdad? Qué bendiciones son los tiempos de mesa. ¿A cuánto les gusta reunirse con amigos, familias, hacer lo que es la sobremesa, ¿no? Estar charlando. Pues a modo espiritual también es el tiempo donde nos alimentamos espiritualmente. Al sentar a la mesa, aprender de la palabra, orar, estar con el Señor, también trae bendición. La silla representaba la enseñanza. Los profetas, sacerdotes se sentaban para enseñar, ¿no? Y podemos encontrar también en las Escrituras momentos que Jesús estaba sentado compartiendo. La silla representa la enseñanza. Cuando nos sentamos somos enseñados por el Señor. La lámpara, ¿qué hacemos en una oscuridad? Ahora mismo si apagamos esta lámpara, el ambiente queda aún más tenue, ¿no? Más oscuro. Cuán importante es la luz en nuestro día a día. Y la lámpara representa la luz, la dirección del Señor. Él es el que nos guía. Que nosotros podamos tener este corazón que anhela estar con Él, estar en su presencia. No solo por lo que Él puede hacer en nuestras vidas, porque Él ha hecho mucho. Estoy seguro que si pregunto a cada uno de vosotros, hay milagros, hay cambios, hay transformación, pero no acudimos a Él por lo que Él nos ofrece, sino acudimos a Él por quien Él es, para honrar, para agradecer. El segundo aspecto, vemos fe firme en medio de los problemas, confianza y control emocional. Aquí ella recibe la bendición, recibe el milagro. Sin verbalizar su necesidad, ella es bendecida por este milagro. Yo buscando un poco acerca de este texto y estudiando,
En algunos sitios hablaba que ella era estéril, ¿no? Seguramente, porque si tenía un marido mayor, probablemente ella también no era muy joven y no tenía hijos, tenía esta necesidad. Y en la palabra también habla cuando el profeta le dice que sería una bendición, ¿no? Que quería bendecirla, que ella iba a recibir la bendición. Ella manifiesta y habla, no, que no se burle de tu sierva. Entonces, seguramente había una herida en su corazón por este motivo. Ella anhelaba seguramente ser mamá, ¿no? En el texto no habla así, pero podemos interpretar y pensar que era así. Y el Señor le bendice con este hijo. Y luego sucede lo peor a lo largo de los años, ¿no? Como os compartía antes. ¿Y qué hacer frente a las dificultades? Y aquí también meditaba y pensaba, ¿no? Que cuando recibimos una bendición, no estamos exentos de vivir un problema. Y así es en nuestro cotidiano. Quizá no solo esta bendición que ella recibió, que era muy visible, pero en nuestro día a día, ¿cuántas bendiciones recibimos de parte del Señor? Pero no quiere decir que no vamos a vivir el conflicto, que no va a haber luchas, que no va a haber pruebas, ¿no? Pero ella demuestra una actitud sorprendente. A mí me bendijo muchísimo su actitud. Cuando el niño muere, su reacción sorprende a los que estaban alrededor porque no se enteraron. Ella no entra en pánico y ni en desesperación, lo lleva donde el problema, a la presencia. Y busca una persona que le iba a ayudar frente a esta situación. Ella buscó el profeta Eliseo. Y cuando le preguntan, que esto a mí ahora yo creo que se quedará por vida en mi pensamiento, cuando preguntamos ¿cómo estás? Es lo típico lo que respondemos siempre. Estoy bien, todo va bien, pero muchas veces no es una realidad. Y es verdad que no con todo el mundo podemos estar compartiendo y hablando de nuestros problemas. Y ahora más en la palabra aprendemos que esto es lo correcto. Hay veces que hay que guardarse y buscar la persona correcta para abrir el corazón. Pero en muchas ocasiones cuando uno pregunta a otro, ¿todo está bien? Si tú conoces a esta persona y ella te contesta eso, hay veces que sabe que no es así, ¿no? Y el poder orar, hay veces que también es una actitud muy bonita. No es necesario saber todo. Qué bueno es que podamos llevar las cargas uno de los otros y entregarla a la presencia del Señor. Yo creo que su respuesta, y quizá pensando en muchas ocasiones nuestra respuesta de que todo está bien o que todo va bien o el bien, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. No significa que en ella no había dolor. No significa que no le dolía. Al contrario, seguro que le dolía muchísimo. Se había muerto su hijo. Pero ella tuvo dominio propio y confianza. Y cuán importante es eso. Y el dominio propio es un fruto del Espíritu. Por nuestras fuerzas no logramos tenerlo. Necesitamos estar conectados con el Señor, conectados con la presencia. Ella tuvo una confianza activa. Cree que Dios aún puede hacer algo. Ella creía eso. Control emocional. No se dejó llevar por el miedo ni la desesperación. Cuán necesario es que podamos aplicar eso en nuestro día a día, en nuestro cotidiano. No es fácil, pero con la ayuda del Señor todo es posible. Aquí aprendemos algo importante. No todo el mundo es la persona correcta
para contarle nuestras luchas. Y es lo que yo decía y eso a mí me ministró mucho. Yo siempre fui una persona que cuando no estaba bien, como que necesitaba hablar y que los demás supieran eso. Pero a medida que fui relacionándome más y más con el Señor, entendí que no todos tienen la empatía, no todos entienden tu carga, no todos son sensibles a lo que tú estás viviendo. Entonces, cuán importante es poder discernir con quién abrir el corazón. Y el Señor me ministraba en este sentido. Y hay veces que tenemos que acudir solo a Él. Solo Él nos va a entender. Sí que es verdad que es importante pedir ayuda y están personas, ¿no?, que están maduras espiritualmente para guiarnos, como en este caso. Ella no compartió ni con su marido en un primer momento lo que estaba pasando. Si leéis el pasaje, ella habla al marido también paz, que significa confiar en Dios, ¿no? Que había paz en su corazón. Y cuán importante es. Yo no sé quizá lo que tú estás pasando, cómo está tu vida, quizá frente a este mensaje que meditas y reflexionas acerca de tus luchas. Hay veces que pensamos, quizá no estoy pasando nada similar ni parecido, no hay nada tan grave en mi vida, pero que no seamos de menospreciar los pequeños problemas, porque hay veces que si no damos importancia se tornan grandes, que podamos llevar cada uno de ellos delante del Señor, que podamos compartir, ¿no?, nuestro dolor, nuestras heridas con aquellos que sabemos que nos van a ayudar, como lo hizo ella. Ella acudió al profeta, al que tenía la presencia del Señor. Y yo pensaba que eso también nos enseña a cuidar nuestras palabras, e incluso en eso, meditar en lo que yo comparto. Pedir que el Señor me ayude a canalizar en momentos difíciles, tener confianza y creer que todo está bien, porque está bajo su control y su cuidado, por más difícil que sea la situación. Él puede generar el milagro. Y pensando, podemos enfrentar problemas económicos, familiares, de salud, no sé cuántas cosas vivimos y que son difíciles, pero el poder confiar, el ser generoso aún en estos tiempos, trae bendición. Ella tuvo fe y yo creo que eso es fundamental. La fe muchas veces es lo que hace que las cosas cambien, pero no por nuestras fuerzas, sino por lo que Dios puede hacer. En Hebreos 11:1 habla acerca de la fe y dice así: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántas áreas de nuestra vida necesitamos esta fe? Porque no vemos, pero necesitamos confiar. Necesitamos creer, tener la certeza. Y eso no quiere decir que va a mover la mano de Dios, pero el no perder la esperanza, el confiar y dejar en sus manos. El tercer aspecto es la perseverancia activa, la determinación y la acción. Cuán importante es ser perseverantes. A mí es algo que el Señor me ministra constantemente en mi caminar en largo de estos años del Evangelio frente a las dificultades. Es una palabra latiente en mi corazón. Persevera, persevera, persevera. Y el perseverar no es estar quieto, sino es moverse, es hacer, es seguir. Y la determinación muchas veces no viene de nosotros mismos. Aunque damos el paso, luego el Señor respalda, ¿no? Él hace.
en medio de esta perseverancia. Él nos pide disposición en el corazón. Y este tercer aspecto, vemos la parte ya final de la historia, que está del 4, del 27 al 35, que la mujer no se rinde, insiste en hablar con Eliseo y no se aparta de él hasta que recibe respuesta. En el versículo 30 dice, vive Jehová, que no te dejaré. Ella creía en lo que Dios podía hacer. ¿Cuántas áreas de nuestra vida necesitamos creer? Creer, creer y creer. Yo comparto quizá un testimonio personal. No quiero exponerla, pero creo que será de bendición. Yo estuve orando por mi madre muchos años, no porque ella no creía en Dios. Ella creía en Dios, pero ella necesitaba este encuentro que transforma, ¿no? Ella necesitaba encontrarse con Jesús. Y el Señor me decía eso, no desistas, ora, persiste, el tiempo llegará. Fueron bastantes años y pude ver este milagro, ¿no? Que quizá uno dice, no es tan fuerte, pero bueno, todos los que tenemos familiares que aún no tuvieron este encuentro con el Señor, sabemos cuán importante es eso. Así que si tú estás viviendo la situación que sea, persevera en el Señor. Persevera en oración. Es verdad que en el pasaje vemos un milagro inmediato, por decir así, el tiempo de que ella fue a buscar el profeta, volvió a su casa, el milagro sucedió. Quizá hay áreas y cosas en nuestra vida que pasarán tiempo, pero ahí está la perseverancia, la acción de no desistir, de no parar. Yo también compartí ya este testimonio que anhelaba recibir el bautismo en el Espíritu desde que yo me convertí. Y estuve casi 10 años orando por eso. Fui perseverante también. Y el Señor me decía, persevera. Frente a los ministerios, el servicio, las dificultades, las situaciones de la vida, el perseverar trae bendición. Su fe no fue pasiva y que nuestra fe no sea pasiva en nuestro día a día. No se quedó esperando sin hacer nada. Ella actuó, buscó, insistió. Qué importante es eso, la determinación. La determinación no afecta la situación final. Y eso también tenemos que tener claro. Es la voluntad de Dios. Fe que actúa, toma decisiones y sigue creyendo. Cuán importante es eso. Elías primeramente oró. Y qué bendición es que está este versículo bien marcado en la palabra. Porque él, siendo un profeta, haciendo milagros, que todo este capítulo 4, cada historia hay un milagro, pero él dependía totalmente de Dios. Y así es nuestra vida. Dependemos de Él, que Él actúe, que Él haga lo que está y es su voluntad. Quizá no siempre la respuesta será positiva. El poder entender la voluntad de Dios en nuestra vida también demuestra una madurez espiritual. Eliseo actuó como un instrumento de Dios, pero no tiene el poder propio, era lo que yo acababa de decir. Él dependió de Dios y así tenemos que hacer nosotros. Esto apunta a Cristo como el mediador perfecto, no solo un profeta, sino el que dependía de la autoridad divina. Cristo demostró en la cruz, en su tiempo de ministerio, que todo el tiempo, Él siendo Dios,
nos enseñaba a buscar al Padre. Que en nuestras vidas podamos buscar al Señor en medio de nuestras luchas. Y ya para ir finalizando, esta mujer nos muestra una fe madura. ¿Cuántos de aquí quieren tener una fe madura? Yo quiero que el Señor ministre mi vida y espero que esta palabra bendiga y sea de bendición también para cada uno de vosotros. Que podamos aplicar en nuestro día a día una generosidad con propósito, sin esperar nada a cambio. Una fe firme, incluso en medio del dolor. Una perseverancia activa que no se rinde. Podemos ver que su vida había una fe verdadera. Y que ella servía con intención. Que podamos pensar en nuestro servicio diario, no solo el domingo cuando servimos en un ministerio, sino en nuestro día a día, que nuestro servicio a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos, en el trabajo, incluso cuando uno va a comprar en el supermercado, que podamos tener un servicio intencional, que haya propósito, que podamos confiar en medio de las dificultades y perseverar hasta ver la respuesta. Y aunque esta respuesta sea un no, el poder entender que hay veces que los no también son de parte del Señor. Él hace milagros y en muchas ocasiones tenemos el sí, pero hay veces que hay que esperar o hay veces que es un no. El poder entender que nuestra vida está bajo su control. El no tener una fe pasiva, sino vivir confiado y actuando, caminando con Dios, incluso en las circunstancias donde parece que no hay nada. Amén. Que este pasaje, esta historia nos ayude a vivir la generosidad, a vivir de forma intencional, a tener esta fe que sobrepasa todo entendimiento y creer que Dios es un Dios de milagros, que Dios conoce nuestra necesidad y que Él actúa en medio nuestro. ¿Qué les parece si oramos? Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por poder meditar en tus escrituras. Gracias porque tu palabra nos instruye y es luz para nuestro caminar diario. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a poder tener un corazón generoso. Ayúdanos, Dios, a poder anhelar estar en tu presencia, a buscar espacios y tiempos en nuestro hogar donde podamos valorar quién tú eres y que tú estás. Ayúdanos, Señor, a ser sensible a la necesidad a nuestro alrededor, a no ser egoísta y empezar solo en nosotros mismos, a actuar en fe y en confianza, sabiendo que tú estás en medio nuestro, que tú estás con nosotros, que podamos identificar personas en nuestro medio, en la iglesia, que nos instruye, que nos capacita, que nos guía, personas donde podemos abrir nuestro corazón sabiendo que nos ayudarán en medio de nuestras dificultades. Gracias, Padre, porque tú eres el primero a que podemos acudir, a que Él es el dador de la vida,
el que nos conoce desde el íntimo y profundo de nuestro interior, el que nos formaste en el vientre de nuestra madre. Gracias, Dios, gracias porque creemos que tú eres un Dios de milagro. Ayúdanos a tener esta fe que sobrepasa todo entendimiento. Te presento la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido que tu bendición, que tu gracia, que tu favor esté sobre ellos. Ministra sus vidas, habla a sus corazones, en el poder del nombre de Jesús. Amén, amén. Alabamos al Señor, hermanos. Os invito a que se pongan de pie.